tenemos hoy y el que nos va a presentar Luis Herrera en esta oportunidad. Ya. Luis, por favor. Gracias, Valentina. Es un gran honor presentar a Jorge Arrate, una figura perfectamente conocida por todos, muy respetada, muy estimada por todo este colectivo y más allá de las fronteras del Frente Amplio también. Jorge Arrate es un abogado, economista, político y escritor chileno de gran renombre, con una notable trayectoria en el ámbito público y académico. Ha ocupado el cargo de ministro en los gobiernos de Salvador Allende, Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle. En el año 2009 fue candidato presidencial. Como pensador crítico, ha escrito extensamente sobre temas políticos, económicos y sociales, haciendo importantes aportes. Se me perdió el texto aquí, pero lo retomo. Haciendo importantes reflexiones sobre el socialismo en la izquierda chilena. Además, ha sido una figura prominente en la izquierda, trabajando para construir un proyecto político que fomente la equidad y la democracia. Lideró el movimiento político Plataforma Socialista y actualmente milita en el Frente Amplio. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Adelante con tu charla. Muchas gracias, Nico, Valentina y Luis, por estas palabras iniciales. Yo quiero primero expresar mi agrado, sería poco, por estar aquí, porque la seccional internacional del Frente Amplio me recuerda los muchos años en que me tocó ser miembro de la seccional internacional de los que luchábamos contra la dictadura. Veo algunos rostros aquí, entre otros el propio Luis, a quien conocí en aquella época, que corresponden al exilio chileno, y otros a nuevas generaciones, a estudiantes que están hoy día en el extranjero, y a compañeros de todo Chile. También veo rostros de chilenos y chilenas que son grandes amigos, grandes compañeros. Bueno, la tarea de hoy diría que no es fácil, porque en realidad yo nunca he hecho esta charla anteriormente, y lo que voy a intentar ahora es de abarcar distintos aspectos de la personalidad, la vida, la acción de uno de los más grandes chilenos de nuestra historia, Salvador Allende. Y para eso me voy a situar en 6 momentos o partes distintas, haciendo un recorrido histórico sobre Allende y sus circunstancias, Allende y su tiempo. Voy a partir con una breve biografía del joven Allende para seguir con un capítulo sobre el socialismo de los años 30, y luego de la década del 40 y comienzos de los 50, para luego entrar a lo que yo denomino las 2 décadas doradas de la izquierda chilena, entre 1953 y 1970, y por cierto, 1973, pero el penúltimo capítulo de mi exposición va a ser el gobierno del presidente Allende, el gobierno de la Unidad Popular, y vamos a terminar con la parte menos histórica y más especulativa, sobre cuál es el legado que nos ha dejado el presidente Allende. Parto diciendo que era un ser humano, no era ni un dios ni una personificación de la perfección, y por lo tanto
El Allende que me voy a referir es un Allende que, como todos nosotros, como cada uno de nosotros, no puede sino ser mirado en cuanto a personaje histórico desde una perspectiva crítica. Cuando digo crítica, no estoy refiriéndome a los más o los menos, me estoy refiriendo a una perspectiva que lo ponga en su contexto histórico y que ponga su legado particularmente desde la perspectiva del mundo de hoy. Eh, lo que hizo Salvador Allende no es para copiarlo, porque primero no se podría, pero segundo, porque la obligación de cada uno de nosotros, si queremos perseverar en lo que fue su acción y su visión, es ir enfrentando nuestras propias circunstancias, innovando, inventando, buscando, porque el camino que hemos elegido es un camino que se caracteriza por esa necesidad de búsqueda y por esa necesidad de tener frente a los acontecimientos sociales y políticos que vivimos una disposición creativa. Bueno, Allende nació en Valparaíso en 1908, hijo de una familia de clase media acomodada. Su padre era abogado. Como abogado fue designado en un cargo notarial en Tacna, que en aquel momento, estamos hablando de la primera, segunda década del siglo pasado, en aquel momento todavía era un territorio que estaba en una situación indefinida. No era ni peruano ni chileno, si bien estaba ocupado por las fuerzas chilenas después de la Guerra del Pacífico. Y Allende de niño pasó unos años allí, de lo que sabemos poco, aunque hay algún historiador, historiadora en este caso, que se metió en los archivos de aquella época, particularmente para conocer más del padre de Allende. Allende se enorgullecía más que nada de su abuelo, que era Ramón Allende Padrín, el Rojo le decían, y que fue un gran personaje en su época, eh, laico, masón, un, eh, un hombre con una visión que contradecía lo que eran los valores establecidos de la época. Estudió Allende en el famoso liceo emblemático, diríamos hoy, Eduardo de la Barra, en Valparaíso. Y allí, cuando era un joven adolescente, allí se iba después de las clases con otros compañeros a un lugar que tenía habilitado para hacer su trabajo, un personaje que fue influyente en la vida de Allende, porque fue quien lo introdujo al primer conocimiento sobre las ideas socialistas, que era un anarquista italiano, llegado a Chile vía Argentina, que posteriormente volvió a Argentina, volvió a Chile, fue perseguido, fue expulsado, era un activista anarquista. Algunos han señalado que era zapatero, pero la verdad es que era carpintero, mueblista. Esto deriva de que no se entiende bien la entrevista que le hizo Regis Debré a Salvador Allende en 1971, en enero de 1971, porque es allí cuando Allende dice, mire, yo le debo mucho a este pero, entonces algunos dijeron zapatero, otros dijeron es carpintero. Las investigaciones han dicho que era carpintero, que se llamaba Juan de Marchi. Juan de Marchi, como le dice Allende a Debré en esa entrevista que está filmada,
le pasó sus primeras lecturas, le hizo leer a Marx, a Bakunin, a Engels, no sé si a Lenin, en fin, y dice Allende, y además me enseñó las cosas de la vida. O sea, de Marchi era un pedagogo en el sentido más amplio de la palabra, un formador. Y yo creo que eso lo coloca en un lugar muy importante y muy interesante en la historia de Allende y del allendismo. Allende hizo en Viña también, Valparaíso, eh, el servicio militar. Era una de las pocas personas que mi generación conocía y hubiera hecho el servicio militar, porque mi generación en general fue renuente y trataba de evitar el servicio militar. Allende lo hizo el regimiento Coracero de Viña. Eh, Era un hombre que tenía un espíritu deportivo, practicaba boxeo, equitación, y era un hombre fortacho, diría yo, ¿no? Un tipo poderoso en términos físicos. Posteriormente se trasladó a Santiago a estudiar medicina en la gloriosa y querida Universidad de Chile. Eh, en sus estudios de medicina se vinculó a estudiantes que, particularmente cuando estaban en las noches de turnos, en hospitales o en lugares de urgencia médica, discutían de política sobre la base de estas lecturas que habían ido haciendo. Y Allende se integró a un grupo que fue importante a fines de los años 20, comienzos del 30, que fue eh, el Grupo Avance, el famoso Grupo Avance, donde Allende cuenta después, me parece que en el discurso que dice en Guadalajara a los estudiantes cuando hizo su viaje a México como presidente, y cuenta en el Grupo Avance, a él lo terminaron echando, el Grupo Avance, porque tenía posiciones más moderadas, ¿no? En el Grupo Avance había muchos compañeros que estaban particularmente influenciados por el pensamiento trotskista, otros por el estalinista, era un momento de la pugna trotskista-estalinista, y Allende no calzó con aquello, pero él dice en el discurso de Guadalajara, bueno, de todos ellos creo que hay uno solo que hoy día no es empresario. No sé si el dato es efectivo o no, pero así lo dice en su discurso. Él fue detenido en un momento por su participación en los movimientos estudiantiles que llevaron en 1931, el 26 de julio del 31, al derrocamiento del gobierno de Ibáñez, donde transcurrió la mayor parte de su tiempo como estudiante universitario. Fueron los estudiantes y los médicos quienes eh, impulsaron, dieron el gran empujón para que Ibáñez fuera desplazado y viniera un nuevo gobierno. Finalmente culminó el año 32 en una elección democrática. Su especialidad médica, yo creo que muchos de ustedes lo saben, él era anatomopatólogo, la anatomía patológica. Y por eso, durante un periodo, cuando ejerció como médico, se recibió de médico, volvió al Paraíso. En Valparaíso trabajó durante largo tiempo, como hacen muchos anatomopatólogos,
como médico forense, es decir, hacía autopsias. Allende comenzó a visualizarse como una figura política y con esto pasamos a lo que era el segundo capítulo al que quería referirme, en los años 30. El periodo del 27 al 32, 5 años que fueron, o del 25 al 32, fueron años muy intensos y diversos. En Chile fue la emergencia de grupos militares con posturas progresistas que eh, generaron el famoso ruido de sables, como se llama aquel episodio en el Congreso, donde en las tribunas hay un conjunto de oficiales jóvenes que en un momento hacen sentir que están moviendo los sables, ¿no? Pero el periodo está copado por tres figuras que son conspiradores, grandes conspiradores. Uno es el general Ibáñez, otro, el que había sido presidente en 1920, Arturo Alessandri Palma, y el tercero, el comodoro del aire, fundador de la Fuerza Aérea de Chile, Marmaduke Grove Vallejos. Este triángulo tejió en aquellos años mucho de lo que fue la política, incluyendo que enfrentó episodios como el levantamiento de la Escuadra, que fue un hecho importante en 1931, cuando los suboficiales y clases de la Marina chilena se sublevaron, secuestraron a los oficiales en algunos barcos de la escuadra. En fin, esto es un episodio que no vamos a relatar ahora, pero que fue muy importante, como también lo fue en junio de 1932, la proclamación por Marmaduke Grove Vallejo, Eugenio Mate Hurtado, Carlos Dávila y otros, de la República Socialista, la primera República Socialista proclamada como tal en la historia de América Latina, que duró 12 días y luego 100 días que encabezó Dávila después de que se resolvieron pugnas internas que terminaron con Marmaduke relegado en la isla de Pascua. Ahí en la isla de Pascua está el testimonio de otro oficial de ejército, Carlos Charlín, que escribió un libro que se los recomiendo cuando lo puedan leer, porque se llama Del avión rojo a la República Socialista. Y es un periodo de un año y medio, que es cuando se produce esta fase final de aquellos años de anarquía, algunos le llaman anarquía. Del avión rojo a la República Socialista registra las conversaciones entre Marmaduke Grove y Eugenio Mate Hurtado sobre la República Socialista. Y la gran pregunta que se hacen es ¿por qué fracasamos? Por qué fuimos derrotados? Y la respuesta que se dan, de acuerdo a este testimonio, es que porque no habían tenido un partido poderoso de los trabajadores que apoyara esta iniciativa. La verdad es que la República Socialista tuvo apoyo popular. Grove llegó a la moneda a decirle al presidente que se retirara, Juan Esteban Montero, cosa que Montero hizo, eh, y acompañado de una multitud que se había ido juntando a través de una caminata desde la base aérea del Bosque hacia la moneda y que fue creciendo. Y posteriormente, en las medidas que adoptó la República Socialista, tocó nervios muy importantes de la sensibilidad popular y también eso generó gran apoyo popular, pero no era un apoyo organizado, no era un apoyo que tuviera una clara orientación. No había allí una fuerza dirigente. Eso es lo que ellos contrataron en la isla de Pascua y dijeron, cuando volvamos a Chile, vamos a tener que generar ese instrumento. Y efectivamente, el 19 de abril del 1933, Grove había regresado para las elecciones presidenciales de 1932, cuando Arturo Alessandri Palma fue electo presidente, pero Grove fue candidato a presidente, pero desde la isla de Pascua no pudo participar en la campaña.
La campaña se la hizo un joven profesor de la Universidad de Chile que había sido presidente de la FECH y que se llamaba Eugenio González Rojas, posteriormente rector de la Universidad de Chile. Y Grohe llegó el día de la votación en un barco que contrataron, que era un barco, una barcaza muy lenta. Llegó el día de la votación a Valparaíso y sacó un 16%, fue la segunda mayoría en la elección. Entonces, el 19 de abril del año 33, cuando Grohe, Eugenio Mate y otros de otros grupos socialistas constituyeron este partido, lo hicieron pensando en darle una base sólida a un proyecto socialista. Y ese proyecto creció, yo diría, aluvionalmente en la década del 33. El socialismo en Chile venía de mucho antes. O sea, los primeros partidos con nombre socialista vienen de fines del 19 y posteriormente Luis Emilio Recabarren funda en 1912 el Partido Obrero Socialista. De, esa, de esos comienzos difíciles, trabajosos, sacrificados que construyó Recabarren, llegó una rama de ese tronco a este nuevo partido que se fundaba. Allende no participó en la fundación del 32, estaba en Valparaíso, y la fundación se hizo en Santiago, en una casona de la calle Serrano, pero el año 33 fundó en Valparaíso el Partido Socialista de Valparaíso. Y se hizo visible porque, bueno, estaba dirigiendo esta nueva fuerza en la segunda ciudad en importancia en el país. Posteriormente fue candidato a diputado y fue electo candidato a diputado por Valparaíso y asumió la jefatura de campaña del Frente Popular, que encabezaba un radical, candidato a presidente de la República, que era Pedro Aguirre Cerda. Pedro Aguirre triunfó en 1938, primera vez que una fuerza de izquierda o en la que participa con toda su fuerza a la izquierda, representada por comunistas y socialistas, obtiene la presidencia de la República en Chile. Fue un momento histórico. Un año después de que asumiera Aguirre Cerda, nombró a Allende, que era diputado, lo nombró como ministro de Salud en 1939 y fue ministro hasta la muerte de Pedro Aguirre Cerda. Allende escribió, siendo ministro, un libro que se llama, no recuerdo exactamente el nombre, pero era una especie de radiografía de la situación económico-social de Chile. Y era una recopilación de estadísticas sobre el estado, particularmente el estado de la salud de la población. El libro fue muy valioso y es muy valioso desde el punto de vista histórico porque en realidad es la primera vez que alguien escribe un libro detallado sobre el cuerpo de los chilenos. ¿Qué pasaba con la enfermedad? ¿Qué pasaba con la atención médica? ¿Qué pasaba con la mortalidad infantil, por ejemplo, que fue siempre una gran preocupación de Salvador Allende? Paso a la tercera parte. En los años 40 los años 40 no fueron una buena década para la izquierda. En el socialismo, el viejo líder, Marmaduke Grohe, que había tenido un carisma capaz de atraer multitudes, ¿no? El viejo líder vio que crecía un nuevo líder, que era Salvador Allende. Los dos eran parientes, porque Grohe era casado con una hermana de Allende. Pero esto terminó en una pugna de poder, creo yo, me parece que el año 42, 43, y con una división del Partido Socialista que enfrentó a Allende
y a Grove. Estamos en un momento en que está en curso la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, con sus zigzagueos. Está el momento histórico en que la Alemania nazi ha hecho un pacto de no agresión con la Unión Soviética. Y eso introduce mucha confusión, no solo en los militantes comunistas chilenos, sino en general. Pero eso se rompe cuando Hitler rompe el pacto y ataca a la Unión Soviética. Y se vuelven a restablecer condiciones para que la izquierda pueda trabajar en una misma dirección. La verdad es que la lucha callejera, que fue callejera contra los nazis en Chile a fines de los años 30 y comienzos de los 40, fue dada por los militantes socialistas. Allí cayó asesinado una noche en el barrio San Diego el joven poeta de 18 años, Héctor Barreto, a quien hasta hoy no olvidamos. Bueno, el triunfo de los aliados en la guerra le dio una fortaleza, un vigor muy grande, como ustedes saben, a la Unión Soviética. Las tropas de los aliados avanzaron unas desde el este, otras desde el oeste, y terminaron encontrándose en la ciudad de Berlín. Europa quedó dividida. Una parte bajo la custodia de tropas americanas, norteamericanas, estadounidenses, no corresponde ni americano ni norteamericano, estadounidense es la palabra, porque los mexicanos también son norteamericanos y los americanos somos todos. Bueno, el mundo, Europa particularmente, queda dividido y el socialismo tiende a establecerse por una forma que no había sido prevista por los teóricos, que es la invasión. O sea, en octubre del 17 había habido una revolución, pero lo que hubo después de la Segunda Guerra fue la ocupación de las tropas soviéticas de un conjunto de países donde transfirieron el poder, colocaron en el poder fundamentalmente a los dirigentes de los partidos comunistas locales, aunque no exclusivamente, hubo gobiernos más de coalición, en fin. Pero esto le dio también una relevancia muy grande al Partido Comunista chileno. El Partido Comunista chileno tuvo en aquella época una de sus mejores performances electorales, y el año 46, siguiendo la idea, la fuerza del Frente Popular, apoyó al candidato del Partido Radical, Gabriel González Videla, que 2 años después mandó al campo de concentración a los compañeros comunistas. Y que dictó en 1948 la famosa Ley de Defensa de la Democracia, que era una ley que colocaba en la ilegalidad al Partido Comunista. En el año 51, con los comunistas ilegales, el Partido Socialista tenía que abocarse a definir un candidato presidencial. Y la mayoría se decidió por apoyar a Carlos Ibáñez. Era un candidato populista, con imagen más progresista, y el Partido Socialista Popular, que así se llamaba aquel en que militaba Allende, Ampuero, la gran mayoría de los dirigentes del Partido Socialista, decidió apoyar a Ibáñez. Con el voto en contra de Allende, Allende rechazó este acuerdo, renunció y se fue del Partido Socialista y levantó en el año 1952 su primera candidatura presidencial con el apoyo del Frente del Pueblo, que era una coalición entre el Partido Comunista ilegal y sectores socialistas. Voy a interrumpir por unos minutos para descansar y vuelvo. Perfecto, Jorge. Estamos más o menos en la mitad de la charla,
Así que le daremos unos minutitos a Jorge para que se tome esa agüita o lo que esté tomando. 3 capítulos en que hemos hecho una reproducción del decurso de la trayectoria política de Salvador Allende, que se construye en paralelo a el desarrollo de lo que va a ser posteriormente lo que se ha conocido en la historia y en nuestro lenguaje como el movimiento popular chileno. El movimiento popular, una, un crisol, una conjugación muy fuerte, muy sólida de la fuerza política de los partidos y la fuerza social de las organizaciones en la sociedad. El movimiento popular chileno fue ese nudo, fue eso lo que le dio fuerza, fue eso lo que lo impulsó y fue eso lo que los grandes dirigentes de la época, Allende a la cabeza, impulsaron. No, no fue concebible en aquel tiempo la idea de que podía haber instituciones políticas, partidos, pero que no existiera vinculado con ellos un movimiento social poderoso, con el sindicalismo como una de las organizaciones principales, pero no la única. También estaban los estudiantes, los pobladores, las organizaciones de mujeres, que eran más débiles naturalmente a las que existen hoy día, pero ahí estaban. Ahí estaba el MEMCH, que fue parte del Frente Popular, por ejemplo. En ese periodo de los años 50 y 60 se va apretando este movimiento popular, que como he dicho anteriormente, yo creo que tiene que ser situado en una perspectiva a largo plazo. Esta es una creación que lleva mucho tiempo, un desarrollo que lleva mucho tiempo. A lo mejor esto, yo sé que no es una buena noticia, particularmente para los que somos mayores, pero estos procesos llevan mucho tiempo. Y Recabarren tenía razón cuando él decía que el socialismo en Chile había comenzado a desarrollarse con la Sociedad de la Igualdad en 1850, con Bilbao y Arcos. Y luego con él y con los otros que participaron en ese proceso, el movimiento anarquista, en fin, de modo que había una suerte como de posta, de bastón que se iba pasando entre generación y generación para ir conjugando distintos puntos de vista, cambios en la sociedad que significaran aproximaciones diversas a los desafíos que se planteaban. Fue un movimiento dinámico, el movimiento popular chileno, porque en términos institucionales, si pensamos en la primera candidatura de Allende del 52, era un movimiento institucionalmente pequeño. Allende obtuvo el 5% de los votos en la elección del 52. Y sin embargo, este movimiento pequeño, estoy preocupado por la hora, llevo como media hora me parece, y me habían dicho que tenía 1 hora, así que me voy a apurar. Bueno, este movimiento popular agarró vuelo. El 53, año clave, se fundó la Central Única de Trabajadores, una sola central de todos los trabajadores de Chile, donde participaban todos los sindicalistas afiliados a los partidos de izquierda. También había otros que no eran afiliados a los partidos de izquierda, como era el caso del líder de los empleados fiscales, Rotario Blest. Bueno, el 56 se crea el Frente de Acción Popular. Los socialistas están todavía divididos, pero el 57 se unifican
en un solo partido. Y el 58, el candidato es nuevamente Allende y queda a 30.000 votos de ganar la primera mayoría en la elección presidencial, que se lleva como vencedor Jorge Alessandri Rodríguez, un empresario independiente de derecha que gobierna hasta el año 64. Ibáñez hace un gobierno, yo diría, para mí, extraño. Tiene un comienzo auspicioso. Los socialistas populares participan en el gobierno de Ibáñez. Tienen ministros. Felipe Herrera es ministro de Hacienda, Carlos Altamirano es su subsecretario, Clodomiro Almeida es ministro de Minería, posteriormente del Trabajo. Pero duran 9 meses. A los 9 meses se van decepcionados del gobierno de Ibáñez, que comienza a tomar un giro más conservador, a entenderse más con la derecha. Sin embargo, el año 57, con la anuencia de Ibáñez, con el apoyo de Ibáñez, se genera en el Congreso lo que se llama el bloque de saneamiento democrático, que es una confluencia de fuerzas políticas que hacen reformas muy importantes al sistema político. Una es el sistema electoral, porque el 57 se crea esto que ahora parece normal, que es que a uno va a votar y le pasan un voto que está hecho, es un voto oficial, incluso con un número. Antes lo que había es que cada candidato hacía su voto. Y, en fin, el sistema que había generaba una importancia enorme a lo que se llamaba el cohecho. El cohecho era la compra de votos por parte de la derecha. Esto particularmente era muy fuerte en el campo, en los sectores rurales. Y la reforma del año 57 es un momento de mejoramiento, sin duda, del sistema electoral, y eso abre nuevas posibilidades a la izquierda. De esta manera, Allende obtiene este extraordinario resultado en 1958. Y al año siguiente, o sea, poco tiempo después, meses después, el 1 de enero de 1959, triunfa con su entrada a La Habana la Revolución Cubana encabezada por Fidel Castro. Es este un hecho extraordinariamente importante en el desarrollo de las izquierdas en América Latina, por cierto, pero particularmente en el caso de Chile, por varias razones. Bueno, una es que plantea a los chilenos una vía de acceso al poder para trabajar en la dirección de una sociedad mejor. Yo digo una sociedad mejor, todavía no digo socialismo, porque el socialismo no fue nunca la divisa de la revolución cubana. La revolución cubana estaba integrada, el liderazgo por 3 organizaciones, en fin, y el propio Fidel era un hombre de izquierda, pero no podríamos decir que estaba en ese momento, no podía ser etiquetado políticamente con gran precisión. Entonces, ocurre esta revolución que plantea a todos, nos dice, bueno, pero hay otra manera, hay otra forma de acceder al poder que no sea estar yendo a una elección y a la otra elección, elecciones que son formales, por más que se perfeccione el sistema electoral, la democracia tiene un grado de formalismo muy grande, no es una democracia real, está basada en una desigualdad económica tremenda, y surge una reflexión muy poderosa dentro de la izquierda chilena y para qué decir de la izquierda latinoamericana, con la idea de que esta vía que ha abierto la Revolución Cubana es una vía que puede y debe reproducirse en otros países. Yo creo que este es uno de los, quizá el más grande desafío político que tuvo Allende en su vida, porque enfrentarse
a esa perspectiva no era nada fácil, ¿no? No era nada fácil. Desde ya en el conjunto de América Latina y tampoco al interior de Chile, porque si bien al interior de Chile había fuerzas como el Partido Comunista que se mantuvieron disciplinados en lo que se denominaba una política de lucha democrática de masas, se produjo desorden en el Partido Socialista. Iba a emerger unos años después el movimiento Izquierda Revolucionaria, que representó esa visión, la visión, eh, llamemos cubana o llamemos foquista, si bien el MIR no puede ser calificado de tal, a mi juicio, pero que representaban la idea que al socialismo se podía acceder de otra manera que no eran las elecciones. Y Allende dijo, en Chile esa es la manera. Lo extraordinario de esto es que él estableció desde el comienzo una relación con, con el movimiento de izquierda en América Latina y particularmente con la Revolución Cubana, que fue única, ¿no? Porque fue una relación de una transparencia y de una calidez y solidaridad enorme. Allende logró que se reconociera que había en Chile lo que él reclamaba, una excepcionalidad, y que esa excepcionalidad era la que nos permitía en Chile tener la posibilidad de acceder al gobierno y avanzar en la construcción del socialismo por una vía que era una vía que no había sido la vía consagrada por el pensamiento de Marx o de Lenin, que eran predominantes en un momento de creciente ideologización de la izquierda chilena. Y enfrentado a esa circunstancia, él dice, no, Chile es una excepción, porque en Chile hay fuerzas armadas que tienen un sentido más profesional. Y nosotros hemos mostrado en la elección de 1958 que hemos estado casi a punto de triunfar electoralmente. Eh, Además, bueno, hay una conferencia de Engels en Ámsterdam, me parece, después de la muerte de Marx, me parece, no estoy seguro, donde dice que pueden haber circunstancias excepcionales en que efectivamente un país pueda avanzar hacia el socialismo en estas condiciones. Allende citó también entonces esta y señaló que en Chile no se requería para hacer el socialismo una dictadura del proletariado. Su primer mensaje presidencial lo dice explícitamente. Y yo recuerdo la discusión porque estaba en el pequeño grupo en aquel entonces que redactó ese primer mensaje presidencial. Yo en realidad tenía 30 años y no, no conducía lo que era este texto, pero sí por lo menos fui testigo de la discusión que se dio en torno a este tema y que se sacó diciendo Allende en este primer mensaje, eh, hay países de gran población en situación de pobreza extrema, donde la vía que requiere de un periodo de dictadura del proletariado puede significar grandes avances, como ha sido el caso de la Unión Soviética o de China. Pero en Chile eso no es necesario. Y él se juega, como lo había hecho siempre, y lo siguió haciendo hasta el final, por este tema de la indispensabilidad de la democracia, de la libertad en una sociedad socialista y de la indispensabilidad del socialismo para afirmar la democracia. Bueno, en este marco, la elección presidencial de Allende, la elección presidencial de 1964, se transforma en una cosa más complicada de lo que había sido anteriormente.
yo sostengo que además la Revolución Cubana dividió esta historia que estamos repasando en dos periodos. Antes de la Revolución Cubana, la candidatura o presencia de Allende del año 52 o la candidatura o presencia de Allende, la gran votación de Allende del 58, miradas desde el punto de vista de los Estados Unidos, tenían una raíz frente populista. ¿Ah? Estaban más asociadas quizás a lo que había sido la experiencia de Aguirre Cerda del 38. Pero después de la Revolución Cubana, la presencia de Allende de la Alianza Socialista Comunista en Chile y sus candidaturas presidenciales pasan a tener otro tono. Y ese tono es el tono de una amenaza. La candidatura de Allende del 64 es una amenaza continental, una amenaza para la seguridad continental en la perspectiva estadounidense. Bueno, comienza allí el 64, dos fenómenos que hay que considerar. Uno es la intervención ya más descarada de la CIA en la política chilena. Eh, yo no sé, había un momento en que la gente hacía chistes con esto de la CIA. No era chiste. ¿Ah? La CIA el año 64, porque esto está investigado por el propio Senado de los Estados Unidos. Esto está en los informes del Senado norteamericano del 74, el informe Church. ¿Ah? Los flujos de dinero que llegaron en 1964 y desde antes para impedir el triunfo de Allende en la elección. Entonces, si bien Estados Unidos siempre intervino en política latinoamericana y están las invasiones, los golpes de Estado en otros países, en Chile había sido más discreto. No demasiado durante la Segunda Guerra, pero bueno, uno decía, estamos en guerra, ya Chile hace la contribución de que le están pagando una miseria por el cobre que entrega. Bueno, pero la intervención a matacaballo, a todo dar, comienza en el año 64. Ese es uno de los elementos que tenemos que tener presente sobre esa elección. Y el segundo fenómeno es la conciencia que adquiere la derecha, que se siente incapaz de poder enfrentar a este movimiento popular chileno y entonces recurre a un partido de centro, heterogéneo, con sectores distintos, pero que no significa la misma amenaza. También es amenazante, pero no es la misma radical amenaza que la candidatura de Allende, que es el Partido Demócrata Cristiano. Y ocurre algo que se llama en la historia política de Chile el naranjazo. Había antes elecciones complementarias, se moría un diputado o lo destituían, no sé si hubo algún caso, y había que hacer una elección inmediatamente. La verdad es que era entretenido para el sistema político porque había más elecciones en lugares pequeños, todo el mundo se trasladaba ahí, todo el mundo se fue a Curicó, porque murió el doctor Naranjo, un diputado socialista, y fue de candidato su hijo, médico socialista. Y se enfrentó al candidato de la derecha y al candidato de la democracia cristiana, a tres. Y Naranjo resultó electo. Y eso fue como una campanada de alerta para la derecha que inmediatamente abandonó a su candidato, que era un radical de derecha, Julio Durán, abandonó a su candidato y sin condiciones apoyó a Eduardo Frei Montalva, el padre, en 1964. Bueno, fue en realidad una elección a dos. Los radicales no retiraron a Julio Durán porque no querían que la votación radical se fuera a Allende y mantuvieron entonces esta bandera. Sacó ciento y tantos mil votos. Pero
Frei y Allende. Allende llegó a cerca del 1.000.000 de votos y Frei sacó el 1.400.000 o algo así, 60% a 40%. De todos modos, les anoto que ese porcentaje es el más alto que ha alcanzado en una elección presidencial Allende, 39 punto y tanto, 40% en el año 64. Hasta que finalmente, bueno, el gobierno de Frei, me voy a saltar a referirme mucho a eso, pero tiene dos periodos, un primer periodo que es más interesante y un segundo periodo en que el gobierno se pone algo más conservador. Pero en el primer periodo hay cosas bien importantes. Uno es que la democracia cristiana admite que el cobre no puede seguir en la condición en que está en ese momento y hay que buscar por lo menos tener la mitad del acceso a la mitad de los beneficios del cobre y elabora sus procesos de chilenización. Hay dos procesos, porque el primero fracasa rotundamente, es una negociación muy mal hecha, y el segundo, si bien tampoco tiene éxito, por lo menos mejora lo que era la situación inicial y consigue que el Estado de Chile tenga la mitad de la propiedad de las principales minas de la gran minería. Y lo otro que es muy importante en ese tiempo es la reforma agraria. La reforma agraria había comenzado con Jorge Alessandri, un gobierno de derecha, en lo que se llamó la reforma agraria de Macetero, porque eran pequeños territorios agrícolas que eran entregados a los campesinos y les regalaban un macetero a cada uno. Bueno, Frei no, comenzó a hacer una reforma bastante más en serio, hubo enfrentamientos, hubo un alto funcionario demócrata cristiano que fue asesinado en una de estos episodios, y eso abrió camino a un esfuerzo enorme que hizo la izquierda por impulsar la sindicalización campesina y constituir un movimiento campesino que se unió a la Central Unitaria de Trabajadores, a los movimientos y organizaciones sociales de todo tipo que habían ido conformando este gran movimiento popular. Entonces hay un reconocimiento que lo hizo la izquierda, particularmente a este último elemento, si bien el Partido Socialista fue duramente opositor al gobierno de Eduardo Frei Montalva, porque ustedes se dan cuenta y lo saben, se fue constituyendo de este modo que yo he relatado, una política en que habían dos opciones de cambio. Una opción de cambio era la representada por la izquierda y por Allende. La otra opción de cambio, también era de cambio, era la democracia cristiana. Y tenía el apoyo de norteamericano. Quiero ser cuidadoso, no estoy acusando a ningún dirigente. Creo que la mayoría probablemente no lo supo, pero algunos sí lo supieron. La democracia cristiana llamó a su proyecto la revolución en libertad. El único que yo conozco, lo único que yo conozco en los años más recientes que se ha atrevido a usar esa palabra, y yo me alegro por eso, ha sido el Partido Revolución Democrática, cuando se fundó como partido y que ahora es parte de nuestro partido, el Frente Amplio. Pero la palabra revolución era usada por la izquierda y era usada por la democracia cristiana. El gobierno de Frei dio paso a 1970, año clave para Chile y para la Unidad Popular, porque fue la cuarta candidatura presidencial de Allende, bastante más discutida que las anteriores. Surgieron otros nombres. Se formó esta entidad que fue más amplia, hubo una ampliación, porque ya no eran socialistas, comunistas, el Partido Radical había sido conquistado
por eh, jóvenes y parlamentarios que tenían una visión de izquierda y se hicieron parte de la Unidad Popular. La democracia cristiana había tenido una decisión precisamente por el curso que había seguido el gobierno de Eduardo Frei, y se habían ido importantes dirigentes jóvenes para formar el Movimiento de Acción Popular Unitaria, MAPU, que se hizo parte de la Unidad Popular. Y había otro grupo de viejos independientes y bañistas que armaron un grupo que se llamó la Acción Popular Independiente, API. O sea, ya la versión era, yo diría, más frente populista de lo que había sido la elección del 58, porque incluía a radicales, aunque con una diferencia muy importante. Mientras el Frente Popular, el candidato había sido un radical y lo apoyaban comunistas y socialistas, en la Unidad Popular el candidato era un socialista. Ahora, no estuvo claro tampoco que fuera a ser un socialista. Allende debió derrotar una oposición fuerte dentro del Partido Socialista. Cuentan las crónicas que en la votación final le ganaron las abstenciones, perdió 13 abstenciones contra 12 a favor de Allende. Y el, el, luego, dentro de la Unidad Popular, debió enfrentar a candidatos del MAPU, radicales, incluso a Pablo Neruda, que levantó el Partido Comunista en un gesto, yo diría más bien simbólico, pero importante, porque era una gran figura política y en un momento hubo socialistas que pensaron que si Allende no era el candidato, ellos estaban por proclamar a Neruda, cosa que habría producido una circunstancia política bastante complicada y que en definitiva yo creo que contribuyó a que el Partido Comunista se inclinara por Salvador Allende. 9 meses antes de la elección, enero del 70. Subrayo esto porque las elecciones antes duraban mucho, compañeras y compañeros. Las elecciones duraban año y medio, 2 años, empezaban. No había internet, no había teléfono celular. Esto hay que anotarlo porque el cambio de circunstancias con el mundo de hoy es tremendo. Entonces, lo que había era el tren y algunos aviones y el auto por carreteras que no eran autopistas. Y Allende hizo eso 4 veces. Recorrió 4 veces el país, hasta el último rincón. Anduvo en carretela, anduvo a caballo, hasta en un burro anduvo montado, porque llegaba a todas partes. ¿Ah? Y en ese sentido, yo quiero remarcar que la política en el tiempo de Allende era una política en que lo presencial, lo personal, tenía un significado muy grande. No había televisión hasta el año 62, en que fue el Mundial de Fútbol. Era otra política. Y esto tenemos que tenerlo en consideración, particularmente para no dejarnos seducir y entender que no hay nada que copiar de lo que estamos relatando aquí, sino que hay que analizarlo críticamente y crear. Allende fue proclamado en enero del 70 en el Parque Almagro, al fondo, la avenida Bulnes, y no se me olvida a mí, no había demasiada gente, fue una gran concentración, pero la izquierda hacía concentraciones multitudinarias, y esta no lo fue tanto. Y Corbalán, me acuerdo que fue el encargado, Luis Corbalán, y dijo, salió humo blanco, el candidato Salvador Allende. Habían estado semanas de semanas discutiendo quién iba a ser el candidato. Hasta Allende le envió una carta diciendo que dejaba de lado su candidatura para facilitar que hubiera un candidato. Bueno, y ahí empezó esta campaña de 9 meses, corta, bastante amateur, todavía no había el marketing político
Alessandri, la derecha, la democracia cristiana, se aproximaban más, pero nosotros hacíamos lienzos con pintura. Pegábamos la Brigada Chacón, era normal en aquel tiempo pintar las murallas y hacer lo que se pudiera, ¿no? Y bueno, Allende sacó un 36 y algo por ciento, primer lugar. Segundo lugar, Jorge Alessandri con un 35 y algo. Y con un 28 y algo, Radomiro Tomic, el candidato de la democracia cristiana, que esa misma noche, hay que señalarlo para honrarlo, honrar su memoria, esa misma noche hizo su discurso ahí en la Alameda, donde estaba el local de la democracia cristiana, y dijo: Radomiro Tomic no será, porque su eslogan había sido Tomic es y será presidente de unidad. Radomiro Tomic no será presidente de unidad. El presidente es Salvador Allende. Y reconoció el triunfo de Allende, lo visitó al día siguiente y hizo posible lo que vino en ese periodo complejísimo que dio inicio al gobierno de la Unidad Popular, pero que cambió la política chilena, porque la intervención norteamericana, ustedes se dan cuenta, si había sido grande el 64, grande en la campaña de 1970, todo esto comprobado por investigaciones hechas en el propio Estados Unidos. Esa intervención en los meses de septiembre y octubre de 1970 alcanzó los límites más altos. Se tradujo en una cosa que la CIA denominó Track 1 y Track 2, el camino 1 y el camino 2. Y el camino 1 era un camino constitucional, porque fíjense ustedes, Allende, ¿cómo pudo ser presidente con un 36 y tantos por ciento? Lo fue porque en Chile no había segunda vuelta. La segunda vuelta, o existía una segunda vuelta, pero una segunda vuelta parlamentaria, una segunda vuelta que se realizaba en el Congreso Pleno entre los parlamentarios. Y por lo tanto los parlamentarios decidían entre las dos primeras mayorías, en este caso Allende y Alessandri, quién iba a ser el presidente de la República. Esa era la Constitución. Pero desde que esto regía, el Congreso siempre había votado por la primera mayoría. ¿Ah? El sentido común político era que el que había ganado, había ganado. El track one consistía en aprovechar las disposiciones legales en una operación muy compleja, que era que el presidente, en la votación del Congreso que se hacía a fines de octubre, la democracia cristiana votaba por el segundo, por Jorge Alessandri. Proclamado Jorge Alessandri por el Congreso, Jorge Alessandri renunciaba y por lo tanto había que llamar a una nueva elección presidencial. Y a esa nueva elección presidencial se presentaba Eduardo Frei Montalva. Bueno, Eduardo Frei no aceptó esta proposición de la CIA y el Track One fracasó. Entonces pasaron al Track Two y el Track Two le llevaba o le llevó al final una, una conspiración que consistía en el secuestro del comandante en jefe del ejército, que en aquel entonces era el general Schneider, y el general Schneider en este secuestro que se realizó, se defendió y murió, porque lo atacaron, murió a balazos, ¿no? La tensión fue enorme, pero en definitiva la democracia cristiana aceptó apoyar a Allende con la condición que hubiera ciertas reformas constitucionales. Se llamó el Estatuto de Garantías. Ahí, ven ustedes, hubo un momento en que hay que tomar decisiones en la política, porque se aceptaba el Estatuto de Garantías. ¿Por qué Allende tenía que dar garantías? Se estaba poniendo en duda su espíritu democrático, su vocación democrática. ¿Qué estaba pasando? Pero había que decidir, o se aceptaba eso
o no se tenía la proclamación en el Congreso. Y Allende decidió aceptar. Una muestra de una característica que él, yo creo que tuvo en su ejercicio de la política. Fue un hombre que nunca dejó que arrollaran los principios, pero que tenía el pragmatismo necesario para enfrentar situaciones muy complejas como esta. Y fue proclamado entonces presidente de Chile, fracasó el intento golpista y Allende asumió y dio inicio al gobierno de la Unidad Popular. Bueno, yo puedo hacer lo siguiente, saltarme el gobierno de la Unidad Popular, porque eso nos llevaría a lo mejor a otra, y me voy a saltar. Eh, Quizás en nuestra conversación puedan surgir más elementos, pero no quiero comerme el tiempo y ya estoy llegando a la hora, ¿no? Entonces voy a ir al último capítulo de esta exposición, que es cuál es la perspectiva y proyección de lo que fue esta experiencia de este liderazgo carismático, histórico de Salvador Allende. Lo primero, creo que lo dije al comenzar, pero él fue un hombre de su tiempo. Y todos somos hombres de nuestro, o mujeres de nuestro tiempo. Todos vivimos una determinada circunstancia. Y un filósofo español dijo una frase afortunada que dijo una vez y que ha quedado es: yo soy yo y mi circunstancia. Nosotros tenemos que poner los hechos y los personajes en un marco histórico de lo que es una determinada realidad. Eso deja abierta, abre la posibilidad de que nosotros tengamos perspectivas críticas, sin que esas perspectivas críticas necesariamente pongan en duda el valor o la capacidad o la honestidad de los liderazgos que estamos analizando. Yo diría lo siguiente: uno de los elementos fundamentales de la perspectiva de Allende fue el que ya he señalado: la democracia y el socialismo deben ir estrechamente vinculados. Y en Chile, por las características de la sociedad, no cabe la dictadura del proletariado. Allende fue tres cosas al mismo tiempo. Fue un héroe, porque siempre he dicho, cuando se discutió esto, si se había suicidado, si lo habían asesinado, yo dije, da lo mismo, da lo mismo. ¿Por qué da lo mismo? Porque cuando hay una persona que con una metralleta se está defendiendo frente a tanques o frente a aviones que lanzan rockets, es porque está dispuesto a morir. Si no, se rinde. Está dispuesto a morir. Y los que lanzan, disparan desde los tanques. Y los que lanzan los rockets quieren matarlo. La verdad, compañeras, compañeros, es que aquí hay una cosa que nunca se hizo, pero los que dispararon rockets contra la moneda, por lo menos son responsables de un homicidio frustrado o tentativa de homicidio. No sé cómo se califica. Porque evidentemente si uno le tira un rocket a una casona, como es la moneda, ¿no? Paredes gruesas, sí, pero una gran casona, quiere matar a los que están adentro o asume el riesgo de matar a los que están adentro. Entonces, él fue un héroe, resistió hasta el final, hasta que no quiso sacrificar inútilmente a la gente que lo acompañaba y que estaba aún viva, porque había algunos que habían muerto en la moneda. Fue un activista por el socialismo. Toda su existencia está marcada por esta línea invariable
sobre el socialismo y se enfrentó y conoció las distintas experiencias, muy distintas. Viajó a China, bueno, China era Mao en aquel tiempo, la Unión Soviética, conoció los países de Europa del Este, se pronunció en contra de la intervención soviética en Hungría en 1957 y en contra de la intervención soviética en Checoslovaquia en 1968. Visitó Cuba, les puedo contar, aunque me alargue un poco, les voy a contar esta anécdota porque vale la pena. Allende creo que estaba en Venezuela y de ahí se tomó un avión el 59, una fecha del 59, y se fue a Cuba, ¿no? Y en Cuba vio que había grandes desfiles y que en estos grandes desfiles estaban todas las autoridades de Miami. El alcalde de Miami había ido a celebrar la caída de Batista, etcétera, ¿no? Bueno, y un día va caminando por la calle y se encuentra con Carlos Rafael Rodríguez, que era el jefe del Partido Comunista cubano, se llamaba Partido Socialista Popular, que se conocían, y Carlos Rafael le dice: ¿qué estás haciendo aquí? Es que viajé porque quería ver una revolución y encuentro que aquí hay un carnaval donde están los autos descapotables con el alcalde de Miami desfilando con banderas. No, alto, espérate. No, me voy a ir. No, no te vayas, espérate. 3 horas después lo llamó al hotel y le dijo: Ernesto Guevara te recibe mañana. Y Allende fue a la cabaña, el fuerte de la cabaña, donde funcionaba el Che Guevara, su oficina, tenía ahí, y llegó y lo hicieron pasar a este viejo fuerte español, y lo hicieron pasar a la oficina y el Che estaba tendido, respirando por su asma, ¿no? Con un respirador artificial. Lo vio, lo dejó al lado, se paró, se saludaron. Y el Che le dijo: mire, yo a usted lo conozco. Usted no me conoce a mí, pero yo lo conozco a usted. Porque cuando yo fui a Chile, y se está refiriendo a cuando él hizo este recorrido en motocicleta, por distintos países de América Latina, cuando yo fui a Chile, fui al Senado. Y en el Senado lo oí a usted, pero además pedí una entrevista con usted. Y salió un señor que me dijo que no tenía el tiempo para recibirme. Bueno, el Che parece que todavía no sabía que no es normal ir al- a un Senado y pedir inmediatamente una entrevista y que lo reciban de inmediato o que no sepan quién es. Bueno, pero no se preocupe. No, le dice Allende, lo lamento. No, no se preocupe. Yo oí 2 de sus discursos. Uno era una mierda y el otro una maravilla. Bueno, y de ahí construyeron una amistad muy, muy profunda, ¿no? Allende siempre mostraba el libro que en ese momento el Che le había firmado, que decía Salvador Allende, que por otros métodos persigue lo mismo que yo. Un héroe, un activista por el socialismo, un jefe de un proyecto revolucionario. ¿Por qué digo revolucionario? Esto puede resultar raro, polémico para algunos, porque para Allende la suma, la yuxtaposición de un conjunto de reformas radicales, que fue lo que él hizo: cobre, reforma agraria, área, propiedad social, nueva escuela unificada, editorial Quimantú, el programa de alimentación escolar. La suma de todas esas reformas, en un momento adquieren otra calidad y se convierten en una revolución. Ahora, hace un siglo, José Carlos Mariátegui, el gran marxista peruano, dijo: ni calco ni copia. Entonces yo les insisto: ni calco ni copia. Fue un héroe, fue un gran activista del socialismo, fue un jefe de un proyecto revolucionario, pero no es para copiarlo. Él, bueno, no lo sé, pero él buscaría hoy día, tal como buscó vías
desconocidas, distintas, criticadas, no aceptadas, tendría, nos pondría a pensar, a crear en una línea, dentro de una línea de principio. Hay una nueva problemática en el mundo de hoy, un cambio tremendo en la composición de clases. La composición de clases de hoy día en Chile ni en el mundo tiene nada que ver con lo que era en la época de Allende. Hay una emergencia, vivimos una emergencia ambiental. En esa época, una de las falencias de nuestro pensamiento era el tema medioambiental. La ciencia y la tecnología se han hecho avasalladoras en la vida de los seres humanos y en esa época, como les he dicho, apenas teníamos televisión. Blanco y negro, por lo demás. Bueno, eh, ¿hay un legado entonces o no hay un legado? Bueno, yo anoté, y con esto termino, 3 o 4 proposiciones para... Una es, el ejercicio de la política requiere cierto pragmatismo, pero sin atropellar los principios. Equilibrio, en que no siempre se acierta. Otro, la política es un oficio noble que implica un compromiso vital. Otro legado, la construcción de una nueva sociedad fundada en la justicia social no debe sacrificar la libertad. Y un cuarto legado, el socialismo será una construcción colectiva que se asiente en las circunstancias históricas de cada proyecto. Ahí quedó, me pasé de la hora de todas maneras. Gracias, Luis. Muchas gracias, Jorge. Gracias por esta charla tan buenísima y que nos da tanta reflexión, tantas inquietudes como las que seguramente tienen muchos de ustedes ahora. Quiero darle las gracias a ti porque además de esta excelente charla, eh, has tenido una gran gentileza con nosotros, con nuestro equipo y, y bueno, gracias por tu tiempo porque sabemos que también tienes muchas actividades. Y gracias a todos los que han asistido y han permanecido en esta charla, a todos los asistentes de todo el mundo. Y bueno, yo quiero abrir ahora la palabra, las preguntas que vamos a hacer. Bueno, tenemos una media hora, haremos de preguntas unos 15 minutos o 10 minutos, y bueno, 10 minutos mejor para que Jorge después tenga un tiempo para respondernos y bueno, voy a abrir la palabra, si pueden levantar las manos, así yo los voy viendo. Ahí están llegando los agradecimientos. Luis, también si tú me ayudas ahí con las palabras. Están tímidos hoy. Jorge Arrate parece que les da un poco de vergüenza. Por favor, levanten la manito quien quiera hacer una intervención, comentario. Roberto Pizarro. Bueno, la verdad es que Jorge nos hace recordar un periodo muy hermoso de la historia de Chile. Nosotros, los viejos, fuimos muy felices en la época de la Unidad Popular, porque efectivamente creímos que existía la posibilidad de asaltar el cielo, porque las reformas que planteó Salvador Allende hoy día y en las condiciones sociales, económicas de Chile y del mundo son inimaginables. Piensen ustedes, compañeros jóvenes, lo que significa golpear simultáneamente a la oligarquía agraria, al sector financiero radicado en la banca,
a los capitalistas afincados en el sector industrial. Y lo que bien conoce Jorge, y me gustaría que nos contara detalles de aquello, atacar al imperialismo norteamericano expropiando sus empresas. Y eso al mismo tiempo es la idea profundamente democrática de Salvador Allende, hacerlo en democracia. Y en democracia representativa. Y por otra parte, creo que hay que destacarlo, Jorge, también democracia directa, mucha democracia directa, que no observamos hoy día. Manifestaciones masivas en las calles, los obreros en la fábrica participando en las decisiones de las empresas, los cordones industriales que significaba articular fábricas que ya no existen, pero fábricas donde los obreros se podían articular y defender ciertos sectores del barrio. Las juntas de vecinos que nacieron con Frei, pero que después se ampliaron en la Unidad Popular y se convirtieron en parte también allí las juntas de abastecimientos y precios para defender el consumo popular de los pobladores. Y ahí nos encontramos con un fenómeno que tampoco existe hoy día y que lo dijo Jorge. A lo largo de la historia de Chile hasta Salvador Allende, hay un movimiento popular muy grande, muy sólido, que es el que permite a Salvador Allende avanzar en sus reformas tan profundas. Yo quiero, y hacerlo en democracia. Quiero contarles una anécdota. Mire, en el año 1971, nosotros en un centro de estudio socioeconómico, organizamos un seminario sobre la experiencia chilena hacia el socialismo. Vinieron figuras muy destacadas del mundo, entre ellos Paul Suisse, un famoso marxista norteamericano, Rosana Rosanda, luchador antifascista, Lelio Basso, luchador antifascista. Y se hizo un seminario muy interesante. Y Salvador Allende nos invitó, cerrando este seminario, a almorzar con él. Yo tuve el honor de estar frente a él en un almuerzo. Y él me preguntó, compañero Roberto, compañero Pizarro, ¿qué tal fue el seminario? Bien, le dije yo, pero tuvimos algún problema. ¿Pero qué problema, hombre? Resulta que un diario que se llamaba Diario Puro Chile le dio el huevo de oro a nuestros invitados. ¿Cómo así? Me dijo. Sí, les dio el huevo de oro porque plantearon algunas ideas un poco extremistas. Entonces estamos muy preocupados por eso. Pero no te preocupes por eso. Si precisamente la vía chilena al socialismo es en democracia y con libertades públicas y absoluta libertad de prensa. A mí me han dado el huevo de oro 3 veces, así que no te preocupes por ello. Sigamos con la vía chilena al socialismo y esto es transformaciones, pero con libertades y con profunda libertad de prensa. Esa es la experiencia que revela precisamente esto que ha reiterado Jorge, profundas transformaciones, pero siempre valorando la libertad y la democracia, cosa que es difícil, pero en esa línea yo creo que hay que avanzar en el presente y en el futuro también. Gracias, Luis. Tenemos a Alfonso. Alfonso Contreras, sí, ha levantado la mano. Y Y luego Pablo se está Pablo. matriculando, pues sí. Hola compañero Jorge Arrati, a todos los asistentes, Alfonso Contreras de acá de Arica, darle un saludo a todos los compañeros presentes y felicitar a compañero Arrati por su brillante exposición, que indudablemente nos ilustra lo que fue lo que ha sido la figura del compañero presidente Allende y lo que fue el legado de la Unidad Popular que hasta el día de hoy se mantiene vigente, como por ejemplo el
el medio litro de leche para todos los niños, lo que fue la experiencia de la reforma agraria, lo que fue la nacionalización del cobre. Indudablemente, todo eso como país, como ideología de izquierda, nos enorgullece por todos los avances que se hicieron en la Unidad Popular y que de cierta manera la derecha trata en ese discurso mezquino de minimizarlo, de criticar la figura del presidente Allende. Solo eso, compañeros, felicitar al compañero Arrate, saludar a todos los compañeros presentes. Es importante estos espacios de conversación, estos espacios de experiencia de vida que tiene el compañero Arrate, habiendo sido ministro de Allende y de otros presidentes, y eso es sumamente importante. Eso, compañeros, y un abrazo y saludo para todos. Muchas gracias. Pablo, tienes que sacar el Ahí. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación de nuevo y muchas gracias a Jorge también, por supuesto. Yo tenía dos o tres cosas nomás puntuales, a ver que Jorge pudiera tomar en cuenta. Lo primero, ¿cómo ves tú, Jorge, el tema de la construcción de alianzas para lo que debería ser en el caso nuestro una revolución democrática, más allá del nombre del partido, porque eso es lo que necesita Chile? Es decir, Chile necesita una democratización de la democracia en el subsistema económico, en el subsistema político, jurídico, administrativo y en el subsistema sociocultural, con una orientación distinta a una mera democracia representativo-liberal. Ni siquiera eso tenemos, pero en fin. ¿Cómo ves ahí la política de alianza? Especialmente estaba pensando cuando tú hablabas de la importancia que adquirió durante largo tiempo, con sus problemas, la convivencia entre socialistas y comunistas, que después fue uno de los objetivos, entre otros casos, de Estados Unidos y su política imperial, destruir esa alianza para aislar a los comunistas o a los que fueran parecidos a ellos y entonces sí aceptar a los socialistas porque ellos sí que eran buena gente. Ese es un tema. El segundo, el punto primero que yo llamaría lo que tú llamas como una suerte de programa para un legado desde Salvador Allende. Los cuatro puntos los comparto plenamente, pero habría que profundizarlos todos. El primero, el primero es la dialéctica entre convicción y responsabilidad, como ya se hablaba, ética de la convicción versus ética de la responsabilidad. ¿Cómo ves tú esa dialéctica que a mi juicio desde el año 90 ha llevado agua a la idea de que lo más importante es la ética de la responsabilidad, es decir, el pragmatismo contextualista, por decirlo así, y en segundo lugar debe quedar la reflexión, la proposición de los fines o de los horizontes de acción o de transformación de la sociedad, incluso para la fuerza de izquierda? Eso, muchas gracias. Gracias, Pablo. Hay una pregunta aquí en el chat, bueno, de Roberto Trincado. Gracias, don Jorge. Y ahora con el apoyo a los partidos de izquierda por el suelo, ¿cómo avanzar el socialismo? Apoyo a los BRICS, máxima expectativa. Y bueno, vamos a proceder a darle tiempo a Jorge para que responda, pero antes destacar que hay muchos mensajes de agradecimiento en el chat. Y mucho también homenaje a Jorge por su brillante exposición y por también su trayectoria, ¿no? Así que bueno, gracias también ahí por las palabras que nos han dejado en el chat. Ah, Claudia, perfecto, ahí hay una palabra más, le damos la palabra a Claudia y después de eso, Jorge, tú puedes intervenir para responder o comentar a las preguntas. Gracias, compañera. Bueno, primero saludarlas a todas y todos y agradecer profundamente a la dirección, ¿no es cierto?, internacional o exterior, por habernos permitido a quienes estamos en Chile haber sido parte de este conversatorio. Muchos de nosotros ya hemos escuchado muchas veces a Jorge con sus inigualables historias y conocimientos, pero creo que estamos en un momento de la historia en que cada una de esas reflexiones nos deben llevar a hacer un análisis profundo de hacia dónde y cómo queremos llegar como Frente Amplio. Y creo que sin duda alguna esta es una herramienta que nos posibilita hacer esa reflexión
y hacer la reflexión en lo más profundo de nosotros, porque efectivamente, como comentaban algunos compañeros, tal vez no solo las generaciones más jóvenes que uno, sino que uno también está carente de formación. Y esto nos abre una posibilidad para que podamos ir comprendiendo la realidad en la cual estamos insertos. Así que agradecida de ustedes por permitirnos estar acá, agradecida de Jorge por esta instancia, de Roberto, de Luis, que son personas que con sus vivencias han construido este país. Gracias. Gracias, compañera. Bueno, mira, voy desordenadamente. Yo creo que muy importante algo que señaló Roberto, que tiene que ver con la composición de del movimiento popular. ¿Qué es el movimiento popular? Que es un buen nombre, encuentro yo, ¿ah? Es un buen nombre, es el movimiento del pueblo. Y ese movimiento popular no es una coalición de partidos. El movimiento popular es una conjunción de instituciones políticas, partidos, centros de estudio, con organizaciones sociales que están asentadas en la base de la sociedad. Y Roberto hacía aquí una enumeración de algunas que yo, como nos saltamos la parte del gobierno de la Unidad Popular, las iba a mencionar. Son los CUP. La campaña de 1970 se hizo sobre la base de crear CUPs, comités de unidad popular. Los comités de unidad popular eran en cada barrio, en cada manzana, en cada casa. El que quería armaba un comité de unidad popular con sus vecinos, ¿no? En cada oficina había un comité de unidad popular. Y ese comité hacía posible una participación muy masiva en la campaña. Y hacía posible también una campaña que estaba más orientada, que tenía una orientación hacia la información, la comunicación y la formación de la gente. Yo recuerdo haber hecho en esa campaña con un querido amigo que ya no está con nosotros, Armando Arancibia, economista destacado, hacíamos una pareja que por sus propias pistolas, nosotros nos contactábamos con CUP y nos ofrecíamos para ir a hablar sobre el programa económico de la Unidad Popular. Y llegábamos, nos contestaban y llegábamos ahí y nos plantábamos parece que Pablo quiere decir algo. Ahora tiene una interrupción el compañero, con el permiso de la compañera. Dele nomás. Una sugerencia, yo creo que Se congeló el compañero Pablo. Se congeló. Continúa, Jorge, Ya, y bueno, cuando vuelva. cuando vuelva. Bueno, estaba diciendo los CUP, por ejemplo, donde la campaña estaba es muy importante lo asociada. que tú dices. Perdón, Pablo, ¿quieres hablar ahora? Porque te Pa- congelaste. no te escuchamos. Ok. Los CUP entregaban también algo que quedaba, que era formación. Yo siempre he pensado que las campañas electorales no son un carnaval de avisos, que nosotros además, por ejemplo, como Frente Amplio, deberíamos innovar en ese sentido. El próximo año de campaña parlamentaria, pensemos cómo hacer una cosa distinta. ¿En qué sentido? En el sentido que eso signifique generar organización popular, formar. Tal campaña va a formar durante toda la campaña 10 clubes deportivos, 3 centros culturales, va a dar 10 charlas sobre tales temas. La campaña no es una inversión publicitaria, la campaña es una inversión política, porque las campañas son
particularmente en el mundo en que estamos hoy. Hoy día son el momento en que la élite política tiene contacto con la gente, cuando golpea las puertas. A veces los insultan, otras veces no, o cuando volantea, cuando volanteamos. ¿Ah? Es el momento en que lo presencial predomina, no lo virtual, en que uno ve cuál es la cara, que es el gesto de la persona que a la salida del metro recibe o no sabe si recibir o no recibir un panfleto. Entonces, tratemos de innovar en una idea de campaña en relación con esto de lo que fueron los CUP. Quiero señalar también que no pude referirme a dos organizaciones eh, que surgieron. Bueno, mencioné al MIR, pero no alcancé a mencionar a una organización que fue muy importante, porque la democracia cristiana tuvo una decisión el año 69 cuando se formó el MAPU, pero después, en 1971, Allende ya era presidente. Y en la democracia cristiana se produjo una nueva decisión. Y esa decisión creó un partido que se llama hasta hoy día porque hay quienes todavía se sienten agrupados en un grupo que trabaja esa misma tradición, esa misma matriz, la izquierda cristiana. La izquierda cristiana fue un momento muy importante, porque fíjense ustedes, agrego el siguiente dato. Yo dije Allende triunfó con un poco más de un 36%. Sí, pero eso fue en septiembre del 70. En abril de 1971, pocos meses después, hubo elecciones municipales y la izquierda sacó 50%. Un salto enorme de 13 o 14 puntos. Pero más impresionante todavía, en las últimas elecciones, marzo de 1973, la izquierda sacó entre 43 y 44%. Con eso evitó que la derecha pudiera acusar constitucionalmente a Allende, porque querían acusarlo constitucionalmente. Pero en las elecciones no les dio, no pudieron lograr las mayorías necesarias. Allende sacó 36 en septiembre del 70, 44 en marzo del 73. Después de 1000 días en que hubo sabotaje, en que hubo mercado negro, en que hubo todo tipo de intervención extranjera, el gobierno aumentó. Ningún otro gobierno puede mostrar un récord como ese, de 36 a 43 o 44. Aumentó su votación en 7 u 8 puntos, en los peores momentos de la Unidad Popular, cuando el enfrentamiento social, el enfrentamiento de clase que había en Chile era extremo. Después hay otra pregunta que se refiere mira, el de la ética, yo no me atrevo a contestarlo, el de la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción, porque el que hizo la pregunta es un especialista en Max Weber, el gran sociólogo, y escribió un libro sobre Max Weber. Entonces, el que inventó la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción fue Max Weber. Así que yo no le voy a ceder la palabra a él para que después nos pueda ilustrar sobre ese tema, porque yo no me atrevo. Sobre las alianzas, a mí me parece que fue muy importante en la Unidad Popular la unidad de la izquierda, porque la unidad de izquierda fue el PC más el PS, más el MAPU, más la izquierda cristiana, más independiente, más las organizaciones sociales. Eso era la unidad de la izquierda, pero había dos partidos que eran los partidos representativos de lo que era la clase trabajadora en aquella época, el Partido Comunista y el Partido Socialista. El Partido Comunista fue un partido de una extraordinaria lealtad con el gobierno del presidente Allende y de una contribución muy importante también
al diseño de esta política, porque la política del Partido Comunista había sido siempre, estaba siempre en la tradición recabarrenista, la lucha democrática de masas. Siempre lo fue hasta la dictadura, cuando ellos adoptaron un camino distinto. No digo que sin justificación, pues, de ninguna manera, pero la línea del PC había sido siempre la que estoy señalando. El punto es que es que da la impresión que para lo que tenemos que hacer no nos basta con la unidad de la izquierda hoy día, y que tenemos que crecer como izquierda, sí, pero también tenemos que considerar que hay un conjunto de la población que no está de acuerdo con nuestras perspectivas y que particularmente hay ahí gente que no son fascistas, que no son de extrema derecha. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos allí? ¿Cómo hacemos allí? Por ejemplo, tenemos hoy día un problema, hay una obsesión de la democracia cristiana por oponerse a entendimientos con el Partido Comunista. Es la misma obsesión que tienen ya, no sé, un siglo. ¿Ah? Y hay una cosa que ha cambiado radicalmente en el mundo comunista y hay que darse cuenta, hay que anotarla, hay que darse por informado. La Unión Soviética ya no existe. Entonces, quizá uno puede entender el argumento que dice, no, pero es que tienen un partido en Chile que es del partido de la Unión Soviética, que ya no existe la Unión Soviética. El Partido Comunista es un partido democrático, abierto, que participa de todas las instituciones, que nunca ha participado en un intento de dar un golpe de Estado, salvo cuando luchó contra la dictadura, y si lo hizo con razón. Bueno, ¿cómo hacemos hoy día para una alianza que sea más amplia, que se abra? Esto no es simplemente la reproducción de la idea de Jorge Dimitrov del año 33 o 34 en la Comintern, en la Internacional Comunista, que cuando vio que Hitler se había instalado en Alemania, Mussolini ya estaba instalado desde el 1922 en Italia, los comunistas que eran consideraban a los socialdemócratas una especie de residuos de traidores, viraron y dijeron, no, aquí la política llamada de clase contra clase, no, aquí es una política del frente antifascista. Y eso significa, eso se hizo en 3 países. España, terminó en la guerra civil, Francia, en la Cuarta República, y Chile, Pedro Aguirre Cerda y el Frente Popular. Yo creo que hay que plantearse estas cuestiones. ¿Cómo resolvemos este problema? Porque tenemos que buscar fórmulas de que haya un programa mínimo, creo yo, con cuestiones elementales, básicas, que hoy día no existen en Chile, que es un país profundamente injusto, y tratar de generar las mayorías para poder hacerlo. Pero, repito, yo creo que el camino, y aquí tomo la pregunta cómo avanzamos hacia el socialismo, por ahora tenemos que, yo soy ateo, pero a Dios rogando y con el mazo dando, dice el refrán, y yo creo que hay que seguir luchando. Hay una cuestión que yo siempre pienso, y particularmente en los momentos en que creo que enfrentamos condiciones más difíciles. Si nosotros no estuviéramos, si nosotros no hiciéramos lo que hacemos, si nosotros no planteáramos las ideas que planteamos, sería peor todavía. El mundo sería mucho peor sin una izquierda, sin nosotros manteniendo vigentes las grandes ideas de justicia social, de libertad, de igualdad. Entonces, tampoco seamos tan ambiciosos. No tenemos el socialismo a la vuelta de la esquina. Pasa por un momento muy complicado
desde que el socialismo en los últimos 2 siglos tiene una historia. Muy complicado. Y el fascismo es más poderoso hoy que antes. Lo más complejo que estamos enfrentando no es Trump, es Trump más Musk. Musk. Eso es lo más complejo. ¿Por qué? Porque yo no creo que haya en la historia moderna un caso más tremendo que este. Aquí estamos frente a un entendimiento, a una conjunción, a un matrimonio que habita en la Casa Blanca y en un lugar que se llama Mar a Lago. Ahí pasan los fines de semana, Trump con más. Bueno, estamos enfrentando la alianza entre una visión de mundo retardataria, reaccionaria propiamente, que quiere retroceder, que quiere eliminar progresos que se han hecho, que hemos considerado hasta ahora conquistas de la civilización, una alianza de esta visión de mundo con la ciencia y la tecnología de punta. De punta. Con los que quieren privatizar el espacio, así como colonizaron América o África o Asia y le sacaron toda su riqueza, ahora quieren privatizar lo que hay arriba de nosotros. Y eso está aliado y emerge la fuerza de la inteligencia artificial. Cuando el mono, hay una película donde sale eso, no me acuerdo cuál es, pero es muy... El mono que agarra un hueso y lo usa como arma contra otro mono. Y en ese momento se ha transformado en otra cosa, se ha transformado en un ser humano que está matando a su enemigo, ha transformado un objeto en un instrumento. Bueno, ese es un momento decisivo en la historia de la humanidad. ¿Irá a ser decisivo también el momento en que la inteligencia artificial sea más potente que la inteligencia humana? ¿Será como el mono tomando? Entonces, vivimos desafíos que son desconocidos, en que la incertidumbre, que es una norma en la vida de los seres humanos, se hace mayor porque no dominamos esos instrumentos. Bueno, estoy muy contento de verlos, de ver a algunos compañeros que no veía, la Claudia, bueno, hace tiempo que no voy a Valdivia, ni ella viene a Santiago, hace tiempo que no la veía. Pero a Tito, que está viviendo ahora, Roberto, que vive en Ecuador, bueno, y a Luis yo creo que no lo veo desde... ¡Uf! Eso es mejor no decimos cuántos años, pero son varias décadas, ¿ah? Porque Luis sigue en Finlandia, desde donde hace una gran labor. Y me alegra de ver a los más jóvenes, me alegra de verlos a todos aquí, porque yo no creo que el Frente Amplio tenga un problema generacional con los viejos, porque alguien me dijo el otro día, el Frente Amplio tiene un problema generacional, compañero. ¿Por qué? Le digo, porque no nos dan bolas, no nos acogen. No. Bueno, le digo, yo no ha sido mi propia experiencia, pero entiendo lo que usted me dice, pero sabe, yo encuentro que no importa mucho, porque viejos vamos quedando pocos y vamos a quedar cada vez menos. Entonces el problema va a desaparecer. El problema generacional que tenemos como Frente Amplio es reproducirse hacia abajo. Es que el Frente Amplio cale profundamente en los más jóvenes, ¿ah? Que reconstruya fuerza en las universidades, en los liceos, en los secundarios, en los jóvenes trabajadores, y que atienda con una mirada particular, especial, con un foco de este vuelo a los jóvenes populares. Los jóvenes populares que yo creo que
de algún u otro modo están representados por este fenómeno que ha significado el alcalde de Puente Alto, la elección del alcalde de Puente Alto, y de su movimiento, un movimiento social que se llama Shishi Gang, y donde hay varios cantantes urbanos, uno de ellos muy famoso, que es el que sostiene materialmente e intelectualmente también. Tiene YouTube tiene un video extraordinario. Este cantante que es Pablo Chile, más bien es Pablo Chile, se dice. Tengo que corregir mi pronunciación. Entonces, allá miremos, ¿no? Y yo espero que ojalá este esfuerzo de la seccional internacional tenga un impacto, el impacto que se merece y vaya creciendo, especialmente en relación con la Junta.